Bona nit a tothom. Com a secretàries del Premi Born us donem la benvinguda i també agraïm molt que vulgueu assistir a aquest primer acte vinculat al Premi Born de Teatre 2024. A soles, amb la lectura dramatitzada de l'obra guanyadora de l'any passat, titulada I quiero un Cayo Dorado, encetam amb molta il·lusió la 49a edició del Premi Born. Com deveu recordar, l'any passat, dalt l'escenari del Teatre d'Esborn, lliuràvem la musa a l'escriptor i dramaturg madrileny Miguel Ángel González, autor de I quiero un Cayo Dorado, que dijous 24 d'octubre moderarà el grup de lectura entorn a la seva obra. El jurat escollia el text com a guanyador, i no en va tenir cap dubte, per la gran sensibilitat amb què reflexiona sobre la impossibilitat d'escriure, pel mestratge en el joc entre realitat i ficció, i per la teatralitat minimalista gràcies a la qual l'obra aconsegueix transmutar el fracàs del creador en un acte d'escriptura profund que celebra la fragilitat humana de la literatura. També, entre altres aspectes, que demostren la qualitat, l'eficàcia i la contundència del text. Us hauria encantat poder veure-la representada enguany, amb motiu del lliurament del guardó número 49, però per diversos motius, que depassen els límits de gestió del cercle artístic, no ha estat possible enguany, però ho serà l'any que ve. Així, com sabeu, dissabte 26 d'octubre es representarà l'obra Casa Calores, de Pere Riera. No obstant això, avui tenim l'oportunitat de propor-nos a I quiero un Cayo Dorado gràcies a la lectura dramatitzada, enguany prèvia al grup de lectura, i com que l'ocasió s'ho val, comptarem amb els coneguts actors Roda Janer i Caralta Albinyana, i els quals agraïm de cor que hagin participat. Moltes gràcies, Roda. Gràcies, Caral. Gràcies a tothom. Continuem les actes del Premi Born el pròxim dijous 24 d'octubre amb els motius del grup de lectura sobre aquesta mateixa obra I quiero un Cayo Dorado amb la presència del seu autor. Us hi esperam. Gràcies. Nota previa al comienzo de la representación. En el año 1997, Roberto Bolaño ganó el Premio Literario Ciudad de San Sebastián con un relato titulado Sensibili, un cuento corto de unas 10 páginas que a la postre se acabaría convirtiendo en uno de los textos más significativos en la obra del autor chileno. Por aquel entonces, Bolaño residía en Barcelona y aún no era el afamado escritor en el que se acabaría convirtiendo. Por lo que, para poder subsistir y pagar las facturas, solía presentarse a certámenes literarios provinciales. Y justo de esto habla el relato por el que le premiaron, un cuento autobiográfico en el que se narran las peripecias de un escritor que viaja de pueblo en pueblo, acumulando galardones que le permiten continuar escribiendo. El protagonista se llama Arturo Belano, que es el seudónimo que habitualmente utilizaba Bolaño para referirse a sí mismo. La narración comienza con Belano enviando uno de sus textos breves al Certamen Nacional de Literatura de Alcoy, en Alicante. No gana, pero queda en tercer lugar, por lo que le conceden 10.000 pesetas. Posteriormente, el Ayuntamiento de Alcoy edita un libro, casi un folleto, con todos los textos premiados y finalistas del certamen. Cuando Belano lee los cuentos con los que ha competido, le sorprende que el segundo premio se lo hayan dado a Luis Antonio Sensibili. No, a decir verdad, lo que más le sorprende no es que le hayan concedido el segundo premio, sino que un autor de su calibre, un escritor al que Belano admira, participe también en este tipo de concursos. Luis Antonio Sensibili, del mismo modo que ocurre con Arturo Belano, no es un nombre real, sino que se trata de otro seudónimo tras el que se encuentra el escritor argentino Antonio Di Benedetto, nacido en Mendoza, pero que
como le ocurrió a Bolaño, se marchó de su país natal para residir en España, en concreto en Madrid, por lo que ambos le separan alrededor de 600 kilómetros. Belano, intrigado, escribe al Ayuntamiento de Alcoy para pedirles la dirección postal de Sensini y cuando la recibe le envía una larga carta a la que el escritor argentino responde. Y así, de esta forma, comienza una larga amistad epistolar en la que hablan de todo, de cualquier cosa, pero sobre todo de literatura. Hablan de Cortázar y de Borges, y de Mujica Lainez, y de Roberto Al, y de Rodolfo Walsh, y de Manuel Puig o de Osvaldo Soriano. No coincidían en todo. Algunos autores eran más de la preferencia de Sensini y otros, en cambio, eran los preferidos de Belano. Pero había algo en lo que siempre estaban de acuerdo, y era en el bajo nivel que solían mostrar los jurados de los premios literarios provinciales a los que se presentaban. Para evidenciar esta afirmación, ambos se servían de un mismo ejemplo, el relato que había obtenido el primer premio en el Certamen Nacional de Literatura de Alcoy, en el que ellos habían quedado en segundo y tercer lugar respectivamente. Según afirmaban, el texto era melífluo, lleno de adjetivos innecesarios, repleto de metáforas simplistas y con un desenlace previsible y lacrimógeno. Roberto Bolaño falleció el 15 de julio del 2003. Solo tenía 50 años, pero en ese tiempo logró dejar publicada una extensa obra literaria que lo ha convertido en uno de los autores más leídos, traducidos e imitados del mundo. Esta obra de teatro que están a punto de presenciar no habla de Roberto Bolaño, ni tampoco de su alter ego, Arturo Belano, ni siquiera de Sensini. Esta es la historia del ganador del primer premio del Certamen Nacional de Literatura de Alcoy. La historia del hombre que derrotó a Roberto Bolaño. La historia de un escritor que no logró publicar ni una sola obra, que no cumplió su sueño, que tras su muerte no fue leído por nadie. Esta es la historia de mi padre. Te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, que vas a sentir amor del bueno. Un poco de suerte. Un poco de suerte es todo lo que pido. Un poco de suerte, un poco de suerte. Mi padre se murió 2 veces. La primera vez que lo hizo fue en la habitación de un hotel. Lo recuerdo algunas horas antes de que todo ocurriera, recostado con los brazos y las piernas estiradas, como esos niños que se tumban sobre la nieve en las películas americanas y dibujan ángeles sobre ella con su cuerpo. Pero ni nosotros formábamos parte del elenco de un reparto cinematográfico, ni estaba nevando a nuestro alrededor. Nosotros estábamos en un hotel, ubicado junto a una carretera comarcal a la entrada de un pueblo alicantino. Era la primera vez que viajábamos solos, sin mi madre ni mis hermanos. Yo tenía 11 años y aquella experiencia era una auténtica aventura para mí. Habíamos tardado alrededor de 5 horas en llegar. Paramos una sola vez a repostar y mi padre me dejó llenar el depósito.
También elegí el menú que comimos. Sándwich de atún con lechuga y huevo cocido. Uno para él y otro para mí. Y 2 refrescos. Poco antes de morir por primera vez, mi padre estaba tumbado sobre una moqueta del color de una copa de champán, con unos calcetines ejecutivos ajustados a la altura de sus rodillas, unos calzoncillos largos de algodón y una camiseta interior de tirantes. Miraba fijamente al techo, del que colgaba un ventilador. Al llegar lo habíamos encendido, pero lo apagamos enseguida porque sus aspas estaban llenas de polvo y en menos de un minuto nos habíamos puesto a toser y a estornudar. El caso es que él estaba ahí, tumbado sobre la alfombra, mirando el ventilador apagado y repitiendo una y otra vez. Un poco de suerte. Un poco de suerte, solo un poco de suerte. Yo estaba a su lado, sentada a los pies de una de las camas gemelas de la habitación. Pero mi padre actuaba como si yo no estuviese ahí. Solo repetía la misma frase como si fuese un autómata al que hubieran programado previamente. Un poco de suerte. Un poco de suerte, solo un poco de suerte. Mi padre era un perdedor. Siempre lo fue. Él lo sabía y pasó años conviviendo con sus derrotas de la manera más digna posible. Mi padre era un perdedor y por eso, en aquel momento, tumbado sobre una moqueta del color de una copa de champán, mirando fijamente hacia el ventilador detenido del techo de la habitación, rogaba un poco de buena suerte, un poco de esa buena suerte que le habían negado una vez tras otra. Mi padre era un perdedor y lo sabía, pero lo que en ese momento no podía imaginar era que lo peor que le puede ocurrir a un perdedor es tener un golpe de fortuna. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de los ciegos? Catalina, te estoy hablando. ¿Qué me dices de los ciegos? ¡Qué ciego! No un ciego concreto, hablo de los ciegos en general. ¿Qué les pasa? Que no pueden ver. Claro, por eso son ciegos, papá. Ya, pero ¿te has parado a pensar alguna vez en ellos? No mucho, la verdad. Bueno, pues hazlo ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. Tenemos tiempo, todavía quedan 2 horas hasta que comience la entrega de premios. Podemos dedicarle un rato a los ciegos. ¿Quieres que cierre los ojos? Bueno, si eso te ayuda a pensar en ellos. Es que no conozco a ningún ciego. Ya, yo tampoco. Por eso quieres cerrar los ojos. Para ver como ellos. Pero ellos no ven. Ya, eso quería decir, para no ver como ellos. Bien, ¿ya los has cerrado? ¿Y qué ves? Nada. ¿Cómo quieres que vea algo si tengo los ojos cerrados? No es así. No lo estás haciendo bien. Abre los ojos. Pero es que si los abro ya no voy a poder ser ciega. Ya, pero es que yo no te he dicho que nos convirtiéramos en ciegos, sino que pensemos en ellos. Ábrelos, confía en mí. ¿Y ahora qué hago? Pensar en los ciegos, en cómo viven, en lo que hacen, en lo que comen. Pero comerá lo mismo que cualquier otra persona. No te entiendo, papá. Ya, no es culpa tuya, cariño, te he puesto un ejemplo horrible. ¿Has oído alguna vez hablar de Maurice Maeterlinck? ¿No? ¿Nunca? Ni siquiera sé muy bien si sabría pronunciarlo. En el colegio no os hablan de Maeterlinck. ¿No? Bueno, pues fue el premio Nobel de Literatura. ¿Qué leéis en clase? El trimestre pasado leímos a Cela. Y ahora estamos leyendo a García Márquez. La profesora dice que ellos también han ganado un premio Nobel. Los dos. Ya, bueno, está lo mismo. Aunque no lo hayas leído, te puedo hablar yo de él. De Maeterlinck. Maeterlinck. Sí, bueno, no de él, sino de una obra que escribió, una obra de teatro. ¿Y que tiene algo que ver con los ciegos? Todo, tiene todo que ver con los ciegos. Tanto es así que se llama Los Ciegos. ¿Y son varios ciegos? Sí, muchos. Bueno, muchísimos, 10, 12 o igual 15. Pero empieza la obra y están todos ahí, de pie, encima del escenario, unos pegados a los otros. ¿Y qué hacen? Nada. Nada, al principio no hacen nada, están asustados, muertos de miedo. Son un montón de personas, pero todas tienen miedo. Viven en una residencia, una especie de centro donde los cuidan y les dan de comer, y un tipo los ha sacado a pasear. Lo hace todos los días. Los lleva por un sendero cercano,
por el que se cruza un río y hay árboles y pájaros. Ellos no pueden verlos, pero les gusta. Les gusta estar ahí porque corre un aire agradable, huele a flores y suena el agua. Pero eso no da miedo. Ya, eso no. Pero es que no pueden volver. ¿A su casa? Sí, a la residencia en la que viven. No saben regresar. ¿Y la persona que los ha llevado allí? Está muerto. Pero ellos no lo saben. Le ha dado un infarto o algo así. No lo explican. O si lo explican, yo no lo recuerdo. Cuando empieza la obra está muerto, en el suelo, tirado, boca abajo. Se ha desplomado y ellos han oído algo, pero no pueden verlo. Y están aterrados porque se encuentran en medio de un bosque sin posibilidad de regresar. ¿Están lejos? No demasiado, y esto es lo divertido. Para ti o para mí sería fácil volver, pero para ellos es imposible. ¿Y no pueden gritar? Pueden, pero no les va a servir de nada. Están cerca, aunque no tanto. Nadie les va a escuchar. ¿Y qué hacen? Quedarse asustados, esperando. ¿Es de día o es de noche? ¿Por qué quieres saberlo? Porque de día un bosque no da miedo, pero de noche sí. Pero eso es lo mejor de toda la obra. ¿Qué es lo mejor de toda la obra? Que no importa la hora que sea, porque para ellos siempre es de noche. ¿Te ha dado miedo, cariño? Un poco. Lo siento, mi amor, no tendría que haber preguntado. No. Me gusta escuchar tus historias. Bueno, pero es que esta no es mía. Bueno, lo que te he contado no, pero pensando en ella se me ha ocurrido una idea para un relato. ¿Sobre ciegos? Solo uno, un único ciego. ¿Y de qué va? No lo sé, todavía no lo tengo claro. Solo sé que se me ha ocurrido la primera escena. Una persona ciega cenando en su casa. ¿Qué te parece? No lo sé. ¿Qué tiene de especial? Que es de noche. Y él está sentado a la mesa comiendo un filete, lo corta con un cuchillo, lo pincha con el tenedor y se lo lleva a la boca. Así empieza. Bueno, eso es todo lo que he imaginado. ¿Y por qué sabes que el personaje es ciego? Porque lo está haciendo completamente a oscuras. ¿A que nunca te habías parado a pensar en ello? Un ciego, cuando cae la noche, no enciende las luces porque para él siempre es de noche. Camina por su casa, va al baño, cena, lee un libro en braille y lo hace todo sumido en la más profunda oscuridad para nosotros. Imaginarlo así, moviéndose en una absoluta penumbra, es una imagen casi tenebrosa, pero para él, actuar así no tiene nada de extraordinario. Bueno, voy a lavarme los dientes y a recortarme las patillas que me escapan por si me toca salir a recoger un premio. Mi padre se llamaba Guillermo, pero sus amigos solían referirse a él como Villas. Lo hacían en tono cariñoso porque durante una etapa de su adolescencia quiso ser jugador de tenis profesional. A mi padre le gustaba el tenis, el boxeo y la literatura, en ese orden. Mi padre apilaba todo su mundo en bloques de 3 unidades. Cada mañana desayunaba un tazón de cereales. Sus favoritos eran los Golden Bridge Style, seguidos de los Mid Beach de avena y chocolate y los cornflakes de Kellogg's. Cuando íbamos de vacaciones a algún lugar en el que solo hubiera un pequeño colmado que no dispusiera de ninguna de estas 3 variedades, se limitaba a desayunar una taza de café con leche hasta que regresábamos a casa. También fumaba un paquete de tabaco al día, Chesterfield, Winston o Marlboro. Y solo tuvo 3 novias. Las 2 primeras le dejaron cuando, tras un par de semanas saliendo juntos, les pidió matrimonio. La tercera se llamaba Margarita y en lugar de salir corriendo al escuchar la prematura propuesta, estalló en una carcajada incontrolable. Él se lo tomó como un sí. Margarita es mi madre. Tuvieron 3 hijos, 2 niños, mis hermanos Clemente y Claudio, y una niña, yo. Mi padre quiso llamarme Maureen, en honor a Maureen Catherine Connolly, que a los 19 años ya acumulaba 9 títulos de Grand Slam, y a los 20 tuvo que retirarse al fracturarse el peroné por un accidente a lomos del coronel Mary Boy, su caballo preferido. Pero al final mi madre logró que me pusieran Catarina, que era el nombre de una bisabuela a la que nunca llegué a conocer.
Mi padre quiso ser tenista primero, después intentó convertirse en boxeador y tras fracasar en ambos deportes, acabó haciéndose escritor. Le gustaban esas tres profesiones porque creía que en ellas estaban presentes la perseverancia, la épica y la disciplina. Y esas eran las tres virtudes que él consideraba imprescindibles. Dejó el tenis tras pasar 4 años compitiendo en torneos provinciales. Como jugador federado participó en 23 torneos oficiales, disputó 23 encuentros de primera ronda y los perdió todos, uno tras otro, hasta 23. En casa había varias fotografías suyas de aquella época. A él le gustaba enseñarles sus álbumes a las visitas. No te voy a engañar, no era el mejor. Entrenaba bien, tenía disciplina, pero no había nacido para jugar. No había nacido para jugar al tenis. Eso lo supe desde el primer partido que disputé. Pero mira la fotografía. Y dime una cosa, ¿has visto alguna vez a un tenista tan elegante como él? Estaba en lo cierto. No era el mejor, pero era el más elegante. En las instantáneas destacaba sobre el resto de adolescentes junto a los que posaba. Vestía siempre de blanco inmaculado. Lo hacía porque así era como se jugaba en Wimbledon. Y puesto que pronto asumió que nunca llegaría a disputar el torneo londinense, luciendo esa indumentaria se sentía cerca de Byron Ward, Manolo Santana y Arthur Ashe, los tres tenistas a los que más admiraba. No le fue mucho mejor en su carrera equilística. Su movimiento de piernas no era demasiado bueno, así que se limitaba a colocarse frente a un saco de 30 kilos lleno de arena y tiras de puerina y lo golpeaba una y otra vez sin descanso. Cuando regresaba a casa y se quitaba las vendas para ducharse, le dolían tanto los nudillos y las muñecas que al enjabonarse sentía como si alguien le estuviera clavando cuchillas afiladas en las manos. No era bueno, pero equilibraba la balanza con constancia, sacrificio y voluntad, y eso le valió para que un promotor se fijara en él. Se llamaba Stefano y medía 1,13 metros. La gente creía que era enano y él odiaba profundamente este convencimiento generalizado. Stefano se pasaba horas explicando que su problema radicaba en una compleja displasia esquelética denominada osteogénesis imperfecta, que consistía en que sus huesos se rompían una y otra vez, no logrando soldarse de manera adecuada tras cada rotura, lo que conllevaba un desarrollo físico más limitado. Pero, a diferencia de las personas que sufren acondroplasia, las manos y la cabeza de Stefano tenían un tamaño acorde al resto del cuerpo. Stefano vestía como un niño al que han disfrazado de mafioso para las fiestas de carnaval del colegio, con trajes en tonos pastel, sombreros panameños y un pequeño bastón con una cabeza de búfalo tallada de porcelana a modo de empuñadura. No tienes talento, chico. No sirves para esto. No eres rápido con los pies ni con los puños. Tienes la cintura de madera. No sabes moverte ni esquivar golpes. Has nacido para perder y por eso nunca serás campeón. Pero si haces lo que yo te diga, serás un púgil contra el que todos los grandes boxeadores querrán pelear. Y los dos ganaremos mucho dinero. Eso fue lo que Stefano le dijo a mi padre el día que se conocieron. Y él se lo creyó. Su trayectoria como boxeador se compuso de 3 veladas, todas ellas como amateur. En las 2 primeras perdió a los puntos. No era bueno bailando sobre el ring, pero era capaz de encajar todos los golpes de sus rivales sin pestañear. Recibía un jab o un crochet o un uppercut y seguía en pie. No cayó a la lona ni una sola vez en los 24 primeros asaltos que disputó. Pero, tras haber aguantado 72 minutos completos sin doblar las rodillas, a los 52 segundos en su tercer combate se desplomó sobre la lona.
Se llamaba Jacobo, tenía 2 años más que él y se ganaba la vida como mecánico. Por las mañanas ajustaba bujías, cambiaba aceite, arreglaba pinchazos y reponía líquidos de frenos, y por la tarde iba a entrenar. No parecía un rival demasiado peligroso, pero ni siquiera necesitó un minuto completo para acabar con la carrera de mi padre. Durante las siguientes 2 décadas, mi padre vivió intentando creerse su propia mentira. Encontró empleo en un bufete de abogados especializado en derecho mercantil. Su trabajo consistía en asistir a las reuniones que se celebraban en la empresa y levantar acta de todo lo que allí se dijera. En ese mismo periodo de tiempo, él y mi madre se casaron 9 años después de su primera petición. Se compraron una pequeña casa con 2 dormitorios, cuarto de baño y cocina independiente, un perro al que llamaron Luca, un Ford Sierra de segunda mano y tuvieron 3 hijos. Y cada mañana, cuando mi padre apagaba el despertador, se decía a sí mismo que transcribir actas de manera literal para el bufete de abogados especializado en derecho mercantil en el que trabajaba era una forma tan digna como cualquier otra de ganarse la vida escribiendo. Encontró las bases del certamen por casualidad. Aparecían publicadas en el periódico. Formaban parte de una página repleta de columnas publicitarias en las que se anunciaban servicios tarotistas y sexuales, situada entre la sección de sucesos y la de deportes. Concurso Nacional de Literatura de Alcoy. Así rezaba el titular. Certamen abierto a escritores en lengua castellana sin importar su nacionalidad o lugar de residencia. El premio está dividido en 3 categorías: poesía, cuento y ensayo. Las 2 primeras tienen una temática libre, pero la tercera requiere un estudio que versará sobre Alcoy, sus alrededores, su historia o sus hombres ilustres. Descartada esa modalidad, mi padre se decantó por el relato breve, aunque durante los últimos 20 años se había limitado a redactar actas. Su cabeza no había dejado de inventar ficción ni un solo día. Tenía cientos de papeles, recortes del tamaño de un cuarto de folio, con las ideas que se le ocurrían mientras regresaba a casa de trabajo o al irse a dormir. Solo tuvo que decantarse por una y escribirla. Lo que más le costó fue el título. Lograr dar con las palabras idóneas para encabezar su historia. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. A mi padre le encantaban las rancheras, solía cantarlas mientras se afeitaba. Lo hacía poniendo un forzado acento mexicano. Sus artistas favoritos eran Pedro Infante, Jorge Negrete y, por encima de los otros 2, José Alfredo Jiménez. Así que cuando 13 días después de haber encontrado las bases del certamen en el periódico nos enseñó el texto que había escrito para participar, a ninguno de nosotros nos extrañó que su relato se titulase "Y que nunca he llorado". El fallo llegó a casa por correo certificado, una carta firmada de su puño y letra por el presidente del jurado, en la que le comunicaban que su texto había sido uno de los seleccionados y le invitaban a asistir a la entrega de galardones. Los gastos del desplazamiento y hospedaje los cubría la organización. El ganador absoluto recibía 50.000 pesetas, 25.000 para el segundo y 10.000 para el tercero. Además, el Ayuntamiento de Alcoy editaría los textos seleccionados en un volumen conmemorativo.
Todos queríamos coger la carta. Mi padre se subió a una silla de la cocina con ella en sus manos para que no pudiésemos arrebatársela y nos la leyó en voz alta, imitando el tono de un locutor de radio. Estimado autor, el motivo de la presente misiva es comunicarle que su relato titulado "Y que nunca he llorado" ha sido uno de los 10 textos seleccionados como finalistas y por lo que le invitamos a acudir junto con un acompañante al acto de entrega del premio en el que se desvelará el nombre del ganador absoluto. Mi hermano Claudio escribió su nombre en un trozo de papel y luego lo dobló en 4 partes. Mi hermano Clemente escribió su nombre en otro trozo de papel y también lo dobló en 4 porciones iguales. Y finalmente yo hice lo mismo. Introdujimos los 3 recortes en el interior de un bote vacío de café soluble. Mi madre lo agitó varias veces, abrió la tapa y dejó caer uno de los papeles sobre el hule de la mesa de la cocina. El nombre que apareciese escrito en él sería el de la persona que acompañaría a nuestro padre a la entrega de premios. A los otros 2 les tocaría pasar el fin de semana en casa. Mi padre cogió el papel que mi madre había extraído, lo desdobló y gritó: ¡Carterina! Y entonces yo salí corriendo y fui hasta mi habitación, abrí el armario y saqué un vestido con un estampado de crisantemos. El vestido que me había comprado el verano pasado para ir a la comunión de mi primo Salvador. Y regresé a la cocina y dije: ¿puedo llevármelo? Por favor, por favor, por favor, por favor. A los finalistas y a sus acompañantes nos sentaron en una mesa alargada situada junto a un atril. Primero subió el alcalde para dar un discurso, después un coro de niños interpretó un tema musical a capela y en tercer lugar el presidente del jurado leyó el acta del certamen. Mi padre tenía las manos sobre las rodillas, sus dedos estaban cruzados, yo me encontraba a su lado y podía vérselas, aunque él intentaba ocultarlas bajo el mantel para que el resto de comensales no le descubrieran. No había probado bocado. La lubina horneada en papillote continuaba intacta en su plato. Tras mencionar algunos datos estadísticos del certamen, como el número total de participantes o el porcentaje correspondiente a cada una de las 3 categorías, el presidente del jurado anunció el título del relato que había obtenido el mayor número de votos. ¡Y que nunca he llorado!, dijo. Y después señaló con su mano izquierda nuestra mesa, invitando al autor a levantarse para pronunciar un discurso. ¿Sí? Sí. Bueno, durante la última semana he imaginado este momento como unas 100 o 200 veces y ahora estoy en blanco. No sé qué decir. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Siempre se me ocurre una frase, la frase idónea cuando ya es tarde. ¿Alguien lo ha oído hablar alguna vez de Denis Diderot? Era un escritor. Tenía que ser un escritor muy importante, pero lo cierto es que yo no he leído nada de él. Lo único que conozco de su vida es esta anécdota que les estoy contando. Bueno, el caso es que una noche me invitó Jacques Necker a cenar a su casa. De Necker tampoco sé muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la persona que me contó la historia me dijo que fue algo así como un ministro de finanzas o algo parecido durante la monarquía de Luis XVI. Bueno, tenía que ser una persona muy relevante porque a sus cenas iba solo gente de la alta sociedad parisina. Diderot no había estado nunca y al principio la velada transcurrió más o menos con normalidad hasta que Necker lo interpeló, cuestionando su obra y su trayectoria profesional. Dijo de él que era un escritor pésimo, o que su obra era pésima, que bueno, lo que viene a significar más o menos lo mismo. Denis se quedó en blanco y no fue capaz de articular palabra. Apuró su bebida y se dirigió a la salida y abandonó la residencia en silencio. Humillado,
mientras recorría la docena de peldaños que les separaban de la puerta principal de la vivienda, se le ocurrió la respuesta perfecta. Una respuesta que le habría servido para desarmar a su contendiente y ganarse el respeto y la admiración del resto de comensales. Pero ya no había nadie a su alrededor dispuesto a escucharla. Y fue entonces cuando a esta incapacidad de encontrar las palabras idóneas en el momento oportuno, Denis Diderot la denominó l'esprit de l'escalier, o lo que es lo mismo, el síndrome de la escalera. ¿No les parece increíble? Han pasado más de 300 años desde aquella noche y a la gente le sigue ocurriendo lo mismo. Muchas gracias. ¿Qué tal está? Raro. Ya, pero raro no es lo mismo que malo, ¿no? No es lo mismo. Tampoco lo mismo que bueno. Tampoco. Oh, eso fue lo que le dije. Dije tampoco. Y luego guardamos silencio y pensé en decir algo más, algo que le animase, pero lo único que se me ocurrió decir fue: lo importante es que has ganado. Después, mientras esperábamos a que un camarero llenase las copas con lo que parecían porciones líquidas de la moqueta de nuestra habitación para brindar en honor al premiado, él se comió con un hambre voraz su lubina horneada en papillote. Y ahí terminó el acto de entrega del Certamen Nacional de Literatura de Alcoy. Regresamos al hotel, nos pusimos el pijama, nos metimos en la cama y apagamos la luz. Y fue a la mañana siguiente, al despertarme, cuando descubrí que mi padre había muerto por primera vez. Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien? ¿Qué hora es? Bueno, pronto a las 8, quizá algo antes. ¿Y qué haces despierto? Escribir, ¿no lo ves? ¿Pero cuándo te has despertado? A ninguna hora concreta. ¿Y qué haces despierto? Ah, eso, No. escribir, ¿no? Sí. Pero eso no es posible, Sí, una hora. sí, lo es porque lo he dormido. Cuando apagamos las luces y cerré los ojos, todo se queda a oscuras. Como en la obra de Metternich. ¿El señor de los ciegos en el bosque? Sí, justo ese. ¿Y te levantaste a escribir? Bueno, al principio no quise hacerlo porque me daba miedo despertarte. Pero vi que en el escritorio había una luz de sobremesa y pensé que no te molestaría. Solo quería apuntar una idea para que no se me olvidara durante la noche, pero comencé a escribir y ya no pude parar. Y ya no voy a parar nunca de escribir. Eso fue lo que me dijo. Que ya nunca iba a parar de escribir. Yo tenía 11 años y ni siquiera entendía lo que significaba. O mejor dicho, sí lo entendía. Entendía lo que significaba que no quisiera dejar de escribir, pero no podía comprender lo que su decisión conllevaría. Así que lo único que se me ocurrió preguntarle fue si el relato que había comenzado a escribir era el del ciego que cena a oscuras en su casa. Sí, pero no. No lo entiendo. Bueno, significa que el protagonista es otro. Ya no es un ciego. Y ni siquiera solo es el protagonista. El proyecto ahora es mucho más ambicioso. Es una colección de relatos. Y no hay ciegos. Sí que los hay, pero son ciegos de los que pueden ver. Como tú y como yo. Pero tú y yo no estamos ciegos. Ya. Por eso es otro tipo de ceguera. No hay más tipos de ceguera, o se ve o no se ve. No, todos los personajes del libro van a ver. Es el lector el que ejerce el papel de ciego. ¿Y cómo van a leer el libro si están ciegos? Porque es una ceguera simbólica. Los relatos van a hablar de esas personas que están a nuestro alrededor, pero las que no vemos. Y no es que no las veamos porque sean invisibles, no las vemos porque no queremos mirarlas. Por eso el lector se va a sentir ciego cuando lo lea. La ceguera es una metáfora. No lo entiendo. ¿No entiendes el libro o no sabes lo que es una metáfora? Creo que ninguna de las dos cosas. En el colegio tampoco se enseñan lo que son las metáforas. Ay, no lo sé, igual sí, pero no me acuerdo. Una metáfora es cuando hablas de una cosa haciendo referencia a otra. ¿Lo entiendes ahora? Más o menos. No tienes ni idea, ¿verdad? No mucho.
¿Quieres que te cuente de lo que habla el primer relato que estoy escribiendo para la colección? Seguro que así lo comprenderás mucho mejor. El narrador del cuento es profesor de un taller de escritura creativa. ¿Sabes lo que es un taller de escritura creativa? ¿Parecido a una clase de lengua? Sí, más o menos. Solo que se escribe más que en una clase de lengua y los alumnos les leen sus textos a los compañeros para que opinen de ellos. Bueno, eso y que se asiste voluntariamente, no como en el colegio. El caso es que la escuela en la que trabaja está en un edificio antiguo. Es una casa rehabilitada para que las habitaciones parezcan aulas. En la clase que él imparte hay como unas 4 o 5 personas. Pero cuando ya llevan varias semanas, se matricula un alumno nuevo. Es un inquilino del edificio, vive en un piso de abajo y por eso ha descubierto la escuela. Nunca ha escrito, pero siente curiosidad y se apunta. Este es el protagonista del relato. Yo creía que el protagonista era el profesor. No. El profesor es el narrador, pero no es su historia la que cuenta. ¿Y el alumno es ciego? No lo es, pero es invisible. Es una de esas personas a las que no vemos, a las que vemos, pero a las que no queremos mirar. Se llama Gregorio. El primer día de clase llega tarde. Lleva puesto un abrigo marrón de piel y no se lo quita al sentarse. Los codos y el cuello y las costuras que bordean los bolsillos han comenzado a clarear por el exceso de uso. Tiene una edad indeterminada. Está claro que supera los 50, pero sin embargo no hay manera de saber dónde detenerse al sumar. Lo más peculiar de Gregorio es su olor. ¿A qué huele? ¿De verdad quieres saberlo? Claro. Bueno, Gregorio huele como una bolsa de basura a primera hora de la mañana cuando la noche anterior se ha cenado pescado. O como la tapicería de un coche sobre la que ha vomitado un niño. O no, mejor aún, como el hocico de un gato callejero después de haberse alimentado con los restos de una paloma atropellada. Es tan sucio como educado. Y lo más curioso es que no escribe nunca, pero escucha con atención los relatos de sus compañeros, realiza comentarios halagadores y al terminar la clase se despide de todos, uno por uno. ¿No pasa nada más? Sí, por supuesto. Ese es solo el principio. ¿Quieres que continúe? Bueno, el taller dura un curso escolar completo, de septiembre a julio. 36 clases de 2 horas. Gregorio no falta nunca. Asiste a todas, pero solo escribe un día. Un único relato. ¿Y es bueno? Es extraordinario. No está muy bien escrito. El profesor es muy metódico y encuentra repeticiones innecesarias que podrían haberse solventado con el uso de sinónimos, también algunas comas colocadas fuera de sitio, varias palabras a las que le sobran o le faltan tildes. Pero la idea es brillante. Cuenta la historia de un hombre triste. Un hombre que ha perdido a su mujer y ha perdido su empleo y hasta ha perdido la custodia de su hija. Su hija tiene 7 años y solo puede verla 2 sábados al mes. ¿Y sabes lo que hacen cuando están juntos? Se cuelan en bodas. Bodas en las que no conocen a nadie. Bodas a las que no han sido invitados. Para la niña es un juego divertido, pero para él es la única forma de poder ofrecerle una buena cena a su hija. Pero esto es imposible. No lo es, y eso es lo mejor de todo. En su relato, Gregorio explica cómo deben proceder sus personajes para pasar desapercibidos entre el resto de invitados. Hay 3 reglas fundamentales que se deben cumplir. La primera consiste en llegar tarde, no demasiado, lo suficiente para que el salón ya esté abarrotado, pero antes de que los comensales hayan tomado asiento. La segunda pasa por seleccionar el convite idóneo. No todos sirven. Para no llamar la atención deben buscar enlaces con un número mínimo de asistentes. 150, 200, incluso 300 personas. Cuanto mayor sea la afluencia, más sencillo les resultará ver sin ser vistos. La tercera regla y la más importante de todas radica en encontrar la mesa adecuada. Hay que alejarse de las ocupadas por los amigos íntimos y los familiares. La mesa perfecta es la formada por invitados que no se conozcan entre sí. Personas aisladas del resto que compartan una relación efímera o fortuita con la pareja de novios, una antigua compañera de universidad o el jefe de un trabajo anterior. Gregorio asegura en su narración que es sencillo descubrirlos, ya que suelen ser los últimos en sentarse.
Apuran sus bebidas de pie, mirando al vacío, dando pasos cortos e imprecisos de un lado a otro, postergando todo lo posible el inicio de una conversación banal con un puñado de individuos a los que nunca ha visto. Cuando Gregorio acaba de leer, el profesor le da la enhorabuena. Le dice que le ha parecido un texto muy original. La clase termina, Gregorio se marcha y sigue asistiendo hasta que el taller acaba, pero nunca vuelve a escribir. ¿Y termina así? No, pero casi. Lo que acaba es el curso y después hay una elipsis. Tampoco sé lo que es una elipsis. Bueno, es un salto en el tiempo. Como en las películas, cuando pone que han pasado 2 o 5 meses. Pues aquí igual, termina el curso. Pasan 2 años, quizá, 3. El profesor sigue dando clases, se matriculan alumnos nuevos que escriben relatos, él los corrige, todo sigue igual. Hasta que un día la directora de la escuela le dice que se recuerda a ese antiguo alumno que vivía en el edificio. El profesor duda, intenta hacer memoria, pero le cuesta porque ha pasado mucho tiempo. Ella le habla de él y le dice que era un señor mayor, que siempre olía raro. ¡Gregorio!, grita entonces el profesor. De pronto le recuerda. Pues resulta que se ha muerto, le cuenta la directora. Lo encontraron en su casa, debía llevar varios días. Llamó a un vecino por el olor que salía debajo de la puerta. ¿Te da miedo esta parte? ¿Sale el hombre muerto en el cuento? No se le ve. Entonces no me da miedo. De acuerdo, sigo. El día continúa normal para el profesor, imparte un par de clases y al terminar se marcha a casa, pero ocurre algo. Al bajar por las escaleras le parece escuchar un sonido que sale de la casa de Gregorio, pero es imposible, porque está muerto. Me habías dicho que no salía. Tranquila, no va a salir. ¿Y de fantasma tampoco? De fantasma tampoco, confía en mí. Vale, entonces sigue. El profesor se acerca. Sabe que es imposible, pero aún así pega el oído a la puerta y le parece que al otro lado se escucha música. Así que, extrañado, llama al timbre. Es ridículo, piensa. Como medio minuto después, abre una chica. No es muy mayor, 30 años más o menos. Los dos se miran un poco desconcertados y él se presenta. Dice que trabaja en la escuela de literatura de arriba y que el dueño de la casa fue alumno suyo. Entonces, ella le dice que era su padre, aunque llevaban años sin verse. Me llamó la policía cuando encontraron el cadáver, le confiesa. Después, lo invita a pasar y charlan un rato. Hablan de Gregorio, ella prepara café, lo toman y él dice que tiene que marcharse. Camina hasta la puerta y es entonces, al despedirse, cuando él se da cuenta. ¿De qué se da cuenta? De que la niña del cuento de Gregorio, era ella. Comprende que su texto no era un relato de ficción, sino que hablaba de su propia vida. Y está tan convencido de su afirmación que antes de salir de su casa le pregunta cómo era. Y ella, que no entiende nada, le devuelve la pregunta con un ¿cómo era el qué? ¿Cómo era colarte en bodas a las que nadie te había invitado?, le dice él. ¿Y qué hace ella? Primero ríe y después llora. Se le agolpan los recuerdos y no puede controlar las lágrimas. Tarda un buen rato hasta que logra contener el llanto. Y entonces responde, pero solo pronuncia una palabra. Divertido. Eso es todo lo que dice. Para ella era divertido, pero para él no. Para él era humillante. Por eso un día desapareció. Lo hizo sin dar explicaciones, sencillamente dejó de presentarse y no la volvió a ver. Entonces el profesor de escritura creativa le dice que a él le hubiera encantado que su padre lo llevara a cenar a la boda de unos desconocidos. Y aunque no sabe muy bien por qué, mientras habla, cree intuir lo que está a punto de suceder. Quizá por eso comienza a sonreír. La hija de Gregorio también lo hace. Se quedan los dos así un rato, riendo como idiotas. Y de pronto ella le dice, ¿tienes una corbata? Y ahí es cuando el relato termina. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué lloras? Es un cuento muy triste. No lo es. Al final se cuelan en una boda juntos.
Sí, pero ya no es lo mismo. Es lo mismo. Porque es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque ya no son niños, porque Gregorio está muerto. Ya, bueno, sí, pero es que la vida algunas veces es triste. ¿Y por qué tiene que serlo? Y si no fuera por la tristeza, no valoraríamos la alegría. Es como ver. Apreciamos la luz, porque existe la oscuridad. Nuestra casa, en la que vivíamos 5 personas y un perro, tenía menos de 60 metros cuadrados. Así que mi padre se vio obligado a montar un despacho improvisado en el cuarto de baño. Durante algún tiempo nos pareció extraño lavarnos los dientes y ver que junto a nuestros cepillos hubiera un cubilete lleno de bolígrafos, o ir a ducharse y encontrárnoslo sentados sobre el inodoro con una pequeña mesa plegable abierta frente a sus rodillas. Pero pronto normalizamos aquella situación. Cuando perdía la inspiración, volvía a leer su relato premiado para recuperar la confianza. Y no solo el suyo, solía leer todos los cuentos que aparecían en el libro que el Ayuntamiento de Alcoy había editado con el resto de finalistas. Le enorgullecía ver su nombre junto a las palabras primer premio. Le hacía sentirse importante. Leyó todos los relatos que componían la colección al menos una decena de veces. Había uno que le gustaba especialmente. En la nota biográfica que precedía al texto no se decía gran cosa de su autor, solo que había nacido en Santiago de Chile en 1953, que residía en Barcelona y que trabajaba como vendedor ambulante en una feria de artesanía, motivo por el cual no había podido asistir a la ceremonia de entrega de los galardones. La colección de cuentos de mi padre no avanzaba al ritmo que él había imaginado, por lo que decidió abandonar su empleo en el bufete de abogados especializado en Derecho Mercantil y dedicar todo su tiempo a la escritura. Nos lo contó una noche mientras cenábamos crema de calabaza y lenguado a la plancha. Nos aseguró que aquella decisión era la mejor que podía tomar y que, en cuanto terminase su libro, las editoriales formarían una fila enfrente de nuestra puerta, de nuestra casa, para publicárselo. Para dar verosimilitud a su propuesta, nos habló de Louis Couderier. Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad en su casa, situada en el número 19 de la calle de la Loma, gracias a la generosidad de Louis Couderier, el propietario del inmueble. Mi padre había leído esta historia en una revista y para él había sido como una epifanía, tanto que era capaz de recitar el artículo completo de memoria. Una noche del mes de marzo del año 1966, Louis Couderier llamó por teléfono y le comunicó a Mercedes, la esposa del escritor, que debían abonarle los recibos atrasados del apartamento. Ella le indicó que en ese momento no podían asumir el pago de la vivienda, pero que en 6 meses su marido habría terminado la novela en que estaba trabajando y que entonces, con las rentas generadas por el libro, le abonarían los retrasos. Louis Couderier guardó un largo silencio, un silencio en el que calculó mentalmente la cantidad que para entonces le deberían y finalmente decidió concederles el plazo solicitado. Terminó de hablar y mostró una amplia sonrisa. Aquella fue la primera vez que citó la historia, pero no la última. Cada vez que mi madre se mostraba preocupada por la situación en la que se encontraba nuestra familia desde que mi padre había abandonado su empleo, él le aseguraba que no debía inquietarse por nada, que pronto terminaría su obra y todo mejoraría. Le decía eso y después le hablaba de García Márquez y de su casero, como si el propio Louis Couderier fuese a solucionar todos nuestros problemas. Por desgracia para todos, mi padre no corrió la misma suerte que García Márquez, ni tampoco encontró a un Louis Couderier dispuesto a confiar en él. Acabamos con los ahorros de toda una vida en 9 meses. La paciencia de mi madre, en cambio, duró algo más, unos 3 años. Mis hermanos y yo nos quedamos con ella cuando se separaron. Ni siquiera fue una decisión que tuviéramos que hablar todos
Dimos por hecho que lo más adecuado era que mi padre viviera solo. Creo que hasta él lo pensaba. Por eso no protestó. Se marchó sin llevarse nada, solo algo de ropa y sus cuadernos. Tuvimos que vender la casa en la que habíamos vivido toda nuestra vida. Lo que nos dieron por ella sirvió a duras penas para pagar las deudas que acumulábamos. Claudio dejó la universidad y comenzó a trabajar en una carnicería. Con el salario que ganaba deshuesando pollos de corral y convirtiendo costillares en chuletas y fileteando pechugas, alquilamos un apartamento con una sola habitación en la que dormíamos los 4. Al principio, mis hermanos y yo íbamos a comer con nuestro padre 2 sábados al mes. Cada quincena era como si hubieran pasado años. Entrábamos en el estudio en el que vivía y nos parecía más pequeño que la última vez, también más sucio y con peor olor. A él tampoco le trataba demasiado bien el tiempo. Siempre fue delgado, pero el pelo y la barba no paraban de crecerle por toda la cara, como una hiedra salvaje, y al final solo podíamos ver sus ojos pequeños y negros como 2 musarañas diminutas. Claudio fue el primero en abandonar a esa rutina. Clemente tardó algo más, pero no demasiado. Pronto fui la única que lo visitaba. Iba a verlo y tomábamos sopa de sobre. La preparaba él, Bizboya, Maravilla o Juliana, siempre una de estas 3. Le gustaba sorberla a quien dormido y dejar que las gotas le cayeran por la comisura de sus labios. No solíamos hablar demasiado. Él me preguntaba por la universidad y yo le decía que todo iba bien. No parecíamos padre y hija. Nuestra conversación no era fluida. Era el tipo de conversación que se da entre gente que se conoce mucho o muy poco. Me habría encantado decir que nosotros formábamos parte del primer grupo. ¿Está buena la sopa? Sí, como siempre. Es de cebolla. Sí, lo sé. Solo parecía interesarle la conversación cuando me hablaba de alguno de sus relatos. Entonces dejaba de parecer un anciano agotado para volver a ser mi padre. He escrito un cuento nuevo. ¡Qué bien! Sí, ya no quedan muchos. Es el número 37. La mayoría de los libros de cuentos tienen menos, muchos menos. Bueno, este libro no es como la mayoría. No quería decir eso, perdona. No, no sé, tranquila. Tal vez queden 3 o 4 más. Deberías saberlo, eres el autor, ¿no? El autor es el que menos sabe de su libro. ¿Y quién lo sabe entonces? Los personajes. Son ellos los que deciden. ¿Sabes lo que dice Richard Ford? No, papá, no lo sé. Dice que él simplemente se sienta y deja que los personajes le hablen. Lo hace hasta que ya no tienen nada más que contar y entonces da el libro por terminado. Pero tú no estás escribiendo una novela. Eso no importa, los personajes de los cuentos hablan del mismo modo que los personajes de una novela. ¿Quieres que te hable de mi nuevo texto? Debería irme a casa. Mañana tengo un examen y tendría que repasar porque no lo tengo muy bien preparado. No, bueno. Tranquilo, claro, en otra ocasión. No, perdona. Cuéntamelo. No, tranquila, de verdad, no pasa nada. No, de verdad, quiero escucharlo. ¿En serio? Sí. Te lo prometo. Bueno, es un texto escrito en segunda persona. La protagonista es una chica que le habla directamente a su novio muerto. Bueno, al principio no, el primer capítulo está contado por un narrador omnisciente. Una pareja viaja en coche. Hablan y ríen mientras por la radio suena un fado portugués. Amalia Rodríguez canta Extraña forma de vida, que es uno de los fados más tristes de todos los tiempos. Está nevando un poco al principio, pero según se adentran en la carretera los copos se vuelven más grandes y el asfalto se tiñe de blanco. Ella se asusta y le propone parar hasta que amaine el temporal, pero él se niega, sonríe y dice que no hay por qué preocuparse. Lo dice y acto seguido pierde el control del coche estrellándose contra la mediana. Y muere, claro. Eso es. Pero sobrevive, el chico muere, la chica sobrevive. En el siguiente capítulo han pasado 7 años. Y es entonces cuando la historia la narra ella en segunda persona, hablándole todo el tiempo a su novio muerto. Le cuenta que ese día, el día en que comienza el segundo capítulo, es el 7º aniversario de su muerte. Y que, como cada año, sus padres la han invitado a celebrarlo. ¿A celebrar el qué? A
para celebrar el aniversario de la muerte de su hijo. Pero eso es muy macabro, papá. No lo es, ellos no lo ven así, para ellos es una forma bonita de recordar a su hijo. El caso es que acepta, de la misma forma en que ha aceptado los otros 6 años anteriores. Lo hace porque en el fondo se siente culpable. O quizá no, ella no se siente culpable, pero cree que ellos sí la consideran responsable de lo ocurrido y por eso tiene la obligación de estar allí un aniversario tras otro. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo celebran? Bueno, primero van al cementerio y dejan flores. Y luego van al restaurante y comen arroz del Segret, que es como una paella, pero en la que todo el pescado y el marisco viene limpio para poder comerlo sin usar las manos. Cada año piden lo mismo. Lo hacen porque era la comida preferida del chico. Luego, después de comer, la madre le lee una carta a su hijo muerto, una carta diferente cada año, pero que siempre dice más o menos lo mismo. Y en el último párrafo le pide perdón. Le pide que los perdone si no supieron estar a su lado cuando lo necesitaba o si no hicieron todo lo posible para evitar su trágico desenlace. Lo dice en plural, incluyendo al padre y a ella misma en la disculpa. Pero la protagonista cree que solo lo hace por cortesía, ya que ninguno de ellos viajaba con él en el coche cuando se estrelló. ¿Ella qué hace? Nada. Ella come en silencio, escucha a la madre sin pronunciar ni una palabra. Y ahí termina la celebración. No, queda una última parte, la más extraña de todas. Y es que después de la comida, los 3 van a casa y le hacen regalos. ¿Al muerto? Sí, eso es, sí. ¿Y qué cosa se le puede regalar a una persona que ha muerto? Bueno, entonces te da un poco igual, porque no lo saben. Se sientan alrededor de una mesa en la que colocan un retrato del chico, una foto gigantesca, enmarcada, la ponen sobre una silla, como si estuviera allí presente con ellos. Parece una película de terror. Para los padres no, ellos lo viven emocionados. Pero para ella seguro que sí. Sí, seguramente. Pero al menos sabe que después de los regalos el acto termina. Eso le da paz. El caso es que el padre le entrega un paquete envuelto a la fotografía de su hijo, después la madre hace lo mismo. ¿Y ella? Ella también le hace un regalo. ¿Qué le compra? Porque, aunque no lo abran, ella sí sabe lo que le ha comprado. Sí, ella lo sabe y lo cuenta en el relato. Durante los 6 años anteriores le ha hecho el mismo regalo. Un disco de Amalia Rodríguez. Pero el 7º año no. El 7º año le entrega un sobre, sin envolver, un sobre en blanco con algo dentro. El padre del chico le recrimina que no le haya puesto papel de regalo, ella se excusa diciendo que no es un regalo como tal, y que a decir verdad es una invitación. Una invitación de boda. ¿Se va a casar? Así es. ¿Y qué hacen los padres? Nada, no ocurren muchas cosas más. Cuando ya les ha entregado los regalos, el aniversario termina y ella se marcha. Lo tengo escrito en papel. ¿Quieres que te lea al final? Sí. El 7º aniversario ha terminado. Los regalos descansan sobre tu cama. La foto vuelve a estar en la estantería y tu padre mira un partido de fútbol en la televisión con el mando a distancia acomodado en su regazo. Tu madre me ha acompañado hasta la puerta. Lo he hecho andando a mi lado en silencio, sin pronunciar una sola palabra. ¿Volverás el año que viene?, me ha preguntado cuando ella estaba fuera, caminando de espaldas a ella. Seguramente no, he contestado girándome. Claro, te entiendo, ha dicho mirándome a los ojos. Y creo que por primera vez en los últimos 7 años te he visto reflejado en los suyos. Bueno, ¿te ha gustado? Mucho. Pero es diferente. ¿En qué sentido? Tus cuentos siempre hablan de esas personas invisibles, gente a la que no miramos, pero aquí el personaje ausente es visto y recordado por todos. No, pero es ella la invisible. Es ella la persona transparente para los padres. Es como si no tuviera una vida real. Para ellos es solo un eslabón necesario para recordar a su hijo muerto. Hasta la invitación de boda. Eso es. En ese momento se convierte en una persona visible. Por eso la madre comprende que no quiera volver con ellos. Y por eso, cuando la mira, ella le ve por primera vez en sus ojos. ¿Por qué? Porque ya no la miran como la han mirado durante los últimos 7 años. Continuamos viéndonos regularmente 2 veces al mes durante los siguientes años.
cada vez siendo un poco más extraños, más desconocidos. En las Navidades de 1997, más de una década después de comenzar a escribirla, mi padre terminó su colección de relatos, su primera obra, su única obra. Un texto de más de 800 páginas por el que había renunciado a su familia y a su propia vida. Pasamos juntos el último día del año y me mostró el manuscrito, encuadernado de manera rudimentaria con un hilo grueso de lana marrón. ¿Y qué vas a hacer a partir de ahora? Publicarlo. Contestó sonriendo como lo hace un niño al despertar una mañana y descubrir que los Reyes Magos le han dejado un regalo debajo del árbol. La presentó al Premio Herralde de Novela convocado por la editorial Anagrama, porque era donde publicaban sus libros Janet Chanoz, Adelaida García Morales y Richard Brautigan, sus 3 escritores predilectos. Su libro no era una novela al uso, pero todos los relatos abordaban un tema común y él pensó que eso hacía que tuviese unidad. No ganó. Volvió a perder, como había perdido toda su vida, con una única excepción. Vimos la noticia del fallo juntos en la televisión. El premiado, con el pelo ensortijado y gafas de montura metálica, posaba sonriente ante las cámaras. Es demasiado larga. Se justificó mi padre. Sí, las editoriales buscan libros cortos, fáciles de leer, no quieren libros largos, es lo que pasa. Dijo eso y después se marchó a la cocina para preparar la comida. El manuscrito que resultó ganador del 16º Herralde de Novela llevaba por título Los detectives salvajes. Su autor era Roberto Bolaño y contaba con un total de 662 páginas. Aquella noche mi padre murió por segunda vez. Se suicidó. Y nunca llegué a saber si lo hizo por haber perdido o porque tras terminar su libro ya no tenía un motivo por el que seguir viviendo. No lo supe porque mi padre, el hombre que había pasado los últimos 10 años de su vida escribiendo compulsivamente, decidió arrojarse al vacío desde la ventana de su dormitorio sin dejar una nota de despedida. 49 relatos, esos son los que componen el manuscrito de mi padre. Un manuscrito al que puso por título el nombre del primer relato que escribió, el único que le premiaron. La mayoría de los cuentos son largos, 15 o 20 folios, pero mi favorito siempre fue el más corto de la colección. Un texto que ni siquiera llega a las 3 páginas. Lo es porque, aunque nunca se lo pude preguntar, y aunque lo que en él se narra es pura ficción, en cierta forma creo que habla de nosotros dos. ¿Queréis escucharlo? Aunque mucha gente no lo sabe, los instrumentos de cuerda pulsada también tienen alma. Suele ser una espiga de madera situada entre la tapa y el fondo. Se le llama alma a esa pequeña pieza de madera incrustada porque de no tenerla, el instrumento emitiría una melodía sorda, hueca, muerta. Yo de esto no tenía la menor idea, pero lo descubrí anoche viendo un documental sobre la vida del músico italiano Niccolò Paganini. Mi amigo Pablo creía que los perros tenían alma. Así que cuando el suyo murió me pidió que le ayudara a enterrarlo. Fuimos hasta la casa de sus abuelos para que su padre pudiera cavar una tumba en el jardín trasero. El padre de Pablo comenzó clavando la pala con mucho ímpetu, pero con el paso de los minutos fue perdiendo energía y dedicación.
Cubrir de tierra el agujero fue mucho más sencillo. Luego salió la abuela de Pablo y nos preguntó si ya habíamos terminado. Y cuando le dijimos que sí, se puso a rezar una oración. Lo hizo muy seria, compungida. Y en ese momento Pablo recordó a su mascota y tuvo que pensar que realmente tenía alma, porque de no ser así su abuela no hubiera rezado una oración en su honor. Así que se puso a llorar y yo también lo hice al verle. Al año siguiente, el padre de Pablo encontró empleo en otra ciudad y toda la familia se mudó. Pasé años enteros sin pensar en él, hasta que mi hija nos pidió un perro para su 7º cumpleaños. Su madre y yo, tras valorarlo, terminamos regalándole un pez. Era naranja y estúpido. Al principio no le hizo mucho caso porque ella lo que realmente esperaba era un perro, pero luego nos dijo que lo quería y se pasaba las horas muertas sentada frente a la pecera viéndole nadar de un sitio al otro. Le puso un nombre que copió de una serie de dibujos animados y le llamaba constantemente, acercando sus labios al agua, confiando en que el pez naranja y estúpido pudiera escucharla. Murió 18 días después. No lo enterramos. Lo arrojé por el inodoro mientras mi hija dormía. Cuando se despertó, preguntó por él. Su madre le dijo que se había ido al cielo de los peces y ella se pasó toda la mañana llorando. Por la noche me preguntó si los peces tenían alma. Ha sido un pez feliz. No te preocupes, cariño, ha sido muy feliz, le dije. Lo dije como si él mismo me lo hubiera confesado antes de morir. Eso fue lo que le dije aquel día, pero si me lo hubiera preguntado ahora, después de haber visto el documental sobre la vida del músico italiano Niccolo Paganini, le hubiera dicho que no. Que los peces no tienen alma, pero los violines sí. Alrededor de un par de años después de la muerte de mi padre, al poco de terminar la carrera, me marché a vivir a una ciudad pequeña y costera. Lo hice un poco por alejarme de su recuerdo y un poco por empezar una vida nueva. Y una noche, cuando llevaba allí otros 2 o 3 años, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. No esperaba visita de nadie, así que lo primero que pensé es que se habían equivocado. Al abrir, me encontré a una chica aproximadamente de mi edad. Era rubia, con los ojos azules y unos pendientes algo infantiles con forma de nube. Sujetaba un bloc de notas de hojas amarillas y una grabadora. Nos quedamos un rato mirándonos en silencio. Finalmente ella dijo: Roberto Bolaño acaba de morir. A lo que yo solo supe responder: ¿perdón? Era periodista y aquel iba a ser su primer reportaje importante. En todos los medios de comunicación aparecía la noticia del fallecimiento del escritor chileno a los 50 años de edad. Pero a ella le habían pedido que escribiera una historia diferente, una historia sobre el Roberto Bolaño que nadie más conociera. Los 2 últimos días los había pasado releyendo su bibliografía en busca de algún hilo del que tirar. Fue así como encontró un relato en el que mencionaba el certamen literario celebrado en Alcoy, donde Bolaño solo logró obtener una mención como 3er clasificado. Tras realizar una llamada al ayuntamiento para corroborar la veracidad de los hechos, decidió redactar un artículo sobre el ganador del primer premio. Pero mi padre está muerto, me apresuré a aclararle. Sí, lo sé, lo siento, dijo en tono compasivo. Pero pensé que tú podrías contarme algunas cosas sobre él. Cuando se terminaron las preguntas, me dio las gracias por mi amabilidad y yo la acompañé hasta la puerta. ¿Cómo ha estado conmigo?, quise saber cuando ya se marchaba. Me contó entonces que la dueña del estudio en el que había vivido mi padre hasta su muerte le dijo que yo era su hija y que nadie más le visitaba. Estaba a punto de darme por vencida, me confesó desde el ascensor. De no haber sido por ella, creo que habría renunciado a escribir el artículo.
se marchó y me quedé sola en el pasillo de mi casa pensando que, con algunos años de retraso, mi padre, al fin, había encontrado a su Louis Couderier. El 19 de julio del año 2003, en la tercera página de la sección cultural del diario La Vanguardia, apareció publicado su reportaje bajo el título de El hombre que derrotó a Roberto Bolaño. Mi madre, que logró mantener la compostura durante su entierro sin derramar una sola lágrima, no consiguió pasar del primer párrafo sin romper a llorar. Mis hermanos, Clemente y Claudio, también lo hicieron. Lloraron y se arrepintieron por todas esas sopas de sobre que no llegaron a tomar. Y yo creo que lo he leído tantas veces que podría recitarlo de memoria. Mi parte preferida está justo antes de llegar al final. En ella se cuenta que mi padre dedicó toda su vida a escribir una obra que nadie quiso publicar. Una obra a la que tituló como el estribillo de su ranchera favorita, sin poder imaginar que aquellas palabras servirían para resumir su propia existencia. Si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.